hoy con algunas cosas entre comillas simples de grafos, ¿no? Bueno, la estructura, vamos a hablar del recorrido en profundidad, después del recorrido en amplitud y luego de una aplicación que yo creo que es muy importante del recorrido en amplitud, que es el cálculo de los puntos de corte. Eso gasta batería y ahorita no sirve, no tenemos corriente, ¿no? Ah, sí, ok, ¿qué era? Bueno, yo estoy asumiendo que revisaron cónchale, que hay algo que no calculé mal. Bueno, estoy asumiendo que revisaron la interfaz, ¿no? De todas maneras, tengo que ver cómo voy a hacer con los algoritmos porque me sale demasiado trabajoso pasar el código directo al algoritmo o escribir esto. Yo utilizo una un paquete que se llama listing. Entonces uno crea cómo quiere diagramar los códigos, que la letra sea de este tamaño, que los comentarios sean así. Después uno nada más agrega la frase listing, el lenguaje que se está utilizando y copia y pega tal cual. Y él agarra las tabulaciones. Okay. Es como utilizar el verbatim, el entorno verbatim, pero no diagrama hecho de los códigos. Ok. Bueno, voy a revisarlo, ¿no? Bueno, fíjense, esta es la plantilla general del recorrido en profundidad, ¿no? La rutinita, aquí está muy breve, ¿no? Se llama DFT. ¿Ok? Y el parámetro principal es el nodo que voy a visitar, ¿no? Aquí estoy asumiendo que estoy manejando esa abstracción de pintar los nodos. ¿Ok? Hay una transparencia que viene a mediados de esta clase que habla más o menos de algunas cuestiones de instrumentación, ¿no? Bueno, básicamente DFT va a recorrer en profundidad el nodo P. ¿Ok? Lo primero que él hace es preguntar si P está pintado. La pintura aquí abstrae el hecho de que el nodo se visitó, ya se fue descubierto en el recorrido. ¿Ok? Aquí el lenguaje es muy perogrullo, pero es importante, ¿no? Si P está pintado es porque se visitó. ¿Ok? Entonces, si está pintado, bueno, no hay que hacer nada, nos vamos. ¿Ok? Si no, entonces pinto a P. ¿Ok? Incremento la cantidad de nodos que estoy recorriendo. Si la cantidad de nodos es igual, la cantidad de nodos visitados es igual a la cantidad de nodos del grafo, entonces ya recorrí el grafo por nodos. Podría ser necesario hacer el procesamiento por arcos, o sea, recorrer el grafo por arcos. A lo mejor lo que se quiere encontrar está en un arco, no en un nodo. Depende del modelo. ¿Ok? Aquí asumimos que. Pero en estructura es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, si ya visité todos los nodos, no necesito recursionar más, ¿no? Si no, entonces fíjate, ¿no? Esto quiere decir para todo arco que tenga esta estructura, ¿no? P conecta a Q y que pertenece a P, es decir, para todos los arcos que emanan desde P. ¿Está claro, no? Entonces yo llamo recursivamente a el recorrido en profundidad sobre el destino de ese arco, conectado por E desde el nodo P. Sencillo, ¿verdad? Ok. Una cosa muy importante que juega en algoritmos, ¿no? Si yo hago un procesamiento en esta parte, digamos, se dice, y eso después se va a ver por qué, que el procesamiento en profundidad se hace en prefijo. ¿Ok?
Es decir, que antes de yo ir a continuar, como en los árboles, antes de continuar con los siguientes nodos, con las siguientes relaciones, yo hago lo que tengo que hacer sobre el nodo actual. Si por el contrario yo hago eso de regreso, cuando ya recorrí todo lo que está conectado a P en profundidad, entonces se dice que se hace procesamiento en sufijo. ¿Ok? Por recordar, ¿no? Prefijo es lo mismo que preorden. ¿Ok? Y sufijo es lo mismo que postorden. Bueno, esta es la instrumentación y yo creo que el listing aquí no me va a ayudar porque ya ves que está muy grueso, ¿no? Fíjate, una instrumentación solo de la parte recursiva, ¿no? Estoy asumiendo solo por datos, eso lo eliminaré en las siguientes clases, ¿no? Estoy asumiendo que el grafo es GPTR, hay un filtro de arcos SA, hay un contador de visitas count y una operación de visita que es op. ¿Ok? El filtro de arcos es una clase, op es una clase, count es un entero y GPTR es una apuntadora a GT, ¿no? Entonces, bueno, la estructura es idéntica, no hay que rebanarse mucho la cabeza, ¿no? Si el nodo está visitado, entonces retorno falso. Ok, fíjense que hay una diferencia acá, ¿no? Aquí simplemente se retorna. Ok, pero aquí con falso es un valor que voy a utilizar para detener la recursión. Ok, y aquí la pintura es un bit. Ok, yo pongo en true el bit que llamo depth first. Ok, el contador lo incremento. ¿Está claro? Aquí la invocación de la operación se hace en prefijo. ¿No? Y es una convención, ¿no? En esta biblioteca, ¿no? Si la operación retorna true, se sigue recursionando, pero si se retorna false, es una manera también de decirle, mira, ya no, párate ahí, ¿no? Si si el número de nodos visitados es igual al número de nodos del grafo, entonces yo retorno true. ¿Ok? Este for es lo mismo que el para todo que está en la lámina anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a recorrer todos los arcos que salen de el nodo node, que es el nodo, debí de haberle puesto P, ¿no? ¿Ok? Obtengo el arco, si el arco está pintado, entonces ya no lo retorno, ¿no? Una aclaratoria para que no haya aquí alguna ambigüedad, ¿no? Este código funciona con grafos y digrafos y por eso es que está pintando arcos. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un grafo, ¿no? Yo estoy aquí en P, me voy a Q. Cuando yo recursiono sobre Q y voy a ver los arcos para seguir en profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo voy a volver a ver el nodo desde que llegué. ¿Ok? Entonces una manera pues de ahorrarse eso es pintándolo, pues. ¿Ok? O llevándolo acá en un parámetro. Entonces ahí también podría saber desde dónde vengo, ¿no? Entonces bueno, si el arco está visitado, avanzo al siguiente, si no, pinto el arco y aquí llamo recursivamente sobre el nodo destino del arco. ¿Okay? Recordemos que en el iterador ese target node retorna el destino de este nodo que fue instanciado en el iterador al arco actual, ¿no? Observación, fíjense, si esto retorna true, ¿de acuerdo? Entonces esto no
se sale del programa, ¿no? Si DFT recursivamente retorna true, entonces yo retorno true y ya no continúo la iteración. Esa es la manera de detener la recursión. ¿Ok? Y la recursión se detiene por dos casos, pues, ¿no? O porque se ven todos los nodos, o porque esta función, que es ad hoc, ¿no?, retorna true. Si no, entonces todavía me quedan cosas por recorrer y retorno false. ¿Está claro? Ejemplo breve. Aquí es donde valdría la pena tener una cosa para uno escribir. Eso será muy costoso. $70. $70. 80, depende. Y aquí en Venezuela no lo venden. Ni idea. Yo creo que sí lo venden. Es posible. Sí. Si alguien me averigua, sabe, me dice. Okay. Bueno, vamos a suponer que agarramos un recorrido en B, entonces, bueno, lo marcamos con 1, ¿de acuerdo? Y lo pintamos, pues. Y empezamos a recorrer en profundidad. Este sería el segundo. Desde aquí yo me voy, podría irme al tercero. Desde aquí, inevitablemente, voy a ir a este nodo. Y cuando llegue a este nodo, lo voy a encontrar visitado y voy a salir. ¿Por qué inevitablemente? Por la estructura del algoritmo, ¿no? Yo pude haber puesto ahí, bueno, si el nodo destino ya está pintado, pues no lo llame recursivo, ¿no? Ok, pero no puede haber ido a A o a... Ajá, agarré a partir de B, ¿no? Ajá. De B, me fui para acá. Ah, no, claro. Inevitablemente, en algún momento voy a ver este arco y me voy a ir a visitar a B. Eso, ahora, claro. Es interesante la pregunta porque hay algo que también puede confundir, ¿no? Algorítmicamente deben programar, deben pensar, mejor dicho, asumiendo que el orden de aparición de los arcos es arbitrario. ¿Ok? O sea, puede aparecer cualquiera, a menos que se le indique un sesgo. ¿Ok? Y eso se hace a veces, ¿no? Por ejemplo, alfabético. ¿Ok? Bueno, yo pintaría este y regreso, aquí iría hacia A. Y fíjense que desde A, ¿no?, yo continúo, podría volver otra vez a B, pero si no, regreso a C, me voy hacia C. Podría aquí eventualmente coger a D para regresar, pero sigo a E, ¿no? Lo que quiero decir es que, fíjense, todo este camino, lástima que aquí no se puedan colocar otros colores. Vamos a ver si para mañana tengo esta aplicación. Todo este camino está empilado recursivamente. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo. ¿Ok? Y por el peligro que puede acarrear, ¿no? Entonces, prosigo aquí hacia E. Y con esta configuración vamos a terminar la ejecución. Vamos a dar una ejecución que no tenga ramas. Vamos a ver si sale. Y efectivamente, esta ejecución de aquí hacia acá no tiene más ramas, ¿no? Aquí hubo una que no, en realidad no es una rama porque no se llega a visitar, ¿no? Entonces, si vemos un recorrido en profundidad como árbol, lo podemos llegar a ver así. Una lista, ¿no? Pero en la jerga de árbol sería como una teca, puede ser, ¿no? O así, son grandes cadenas, ¿no? Son árboles altos pero delgados. ¿Ok? Este es el recorrido partiendo desde A, este es el recorrido partiendo desde N, ¿no? No, ojo con una cosa, ¿no? Esto fue la suerte lo que determinó esos árboles, ¿no? Pero ojo, no la suerte en el sentido del azar,
sino en el sentido de que el destino ya está sellado aquí topológicamente con los arcos, con el grafo, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, el recorrido en profundidad como en los árboles. En los árboles nosotros hablamos de 3 recorridos, como arquetipos. ¿De acuerdo? En los grafos los 2 recorridos también son arquetípicos de muchos algoritmos, ¿no? Y se pueden hasta pueden fungir hasta de patrones, ¿no? Sobre todo de patrones de diseño de algoritmos. ¿Ok? Entonces, bueno, hay una aplicación que es quizá la más popular, que es la búsqueda de un nodo o arco particular, ¿no? Si ahorita quiero buscar en Facebook ¿quién será? A Obama, por así decirlo, bueno, buscándolo en profundidad, quizás sea mejor hacer una búsqueda en profundidad que una en amplitud, ¿no? Con una en profundidad pues tengo más, intuitivamente hablando, más posibilidad de alcanzar los Estados Unidos primero que de aquí en Venezuela, pero pudiera ocurrir que esa búsqueda en profundidad se baje a Argentina y de ahí sube a los Estados Unidos, ¿no? O sea, peor todavía, ¿no? El laberinto, el problema del laberinto es un problema de juego, pero también se modelizan muchas cosas, ¿no? Con grafos, ¿no? Una cosa que sí es muy útil es la prueba de conectividad, ¿no? Para preguntarse si un grafo es conexo o no. ¿Okay? También sirve para calcular los componentes conexos de un grafo inconexo, ¿no? Una cosita que es importante, ¿no? Esta es la estructura recursiva, ¿no? Se necesita un wrapper, que sería DFT sin doble piso, que sería como la función pública. Y en esa función pública, fíjese lo que tendría que hacer, ¿no? Para hablar, asegurarse de recorrer todo el grafo, ¿no? Porque si el grafo es inconexo, ¿no? Entonces, dependiendo de la suerte, vamos a suponer que empiezo acá, bueno, yo voy a descubrir todo este grafo, pero estas 2 partes no las voy a poder ver. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de ese wrapper es colocar acá para todo nodo que pertenezca al grafo. Entonces llamar recursivamente a esta. ¿Ok? Lo puede uno mejorar deteniéndolo cuando ya el contador alcance el número de nodos. ¿La invocación es recursiva o iterativa? El wrapper sería Iterativa. Bueno, la prueba de conectividad ya más o menos la explicamos grosso modo, ¿no? Los componentes conexos también sirven, ¿no? Es casi la misma prueba de conectividad, pero hay que hacer más trabajo, ¿no? Para recopilar pues los nodos, separar los componentes y saber qué pertenece a qué cosa, a cada cosa, ¿no? Por cierto, una anécdota que se me ocurre ahorita, y es un paréntesis, pero creo que es un paréntesis interesante, ¿no? Anoche resolví un problema en mi libro. Sale cómo detectar esto en una lista doble o simplemente enlazada. ¿Ok? Entonces, ahí se explica más o menos técnicas para detectar esto, ¿no? ¿Qué es eso? Detectar que Esto sí. es una lista simplemente enlazada, pero una lista en la cual puede ocurrir que haya este ciclo. Entonces, si uno no tiene cuidado, se queda iterando, ¿no? Pero yo enfrenté antenoche, y anoche lo resolví, el problema
de que un diagrama de clases no puede tener ciclos. O sea, no puede llegar a ocurrir esto. ¿Ok? Y con un lenguaje, que afortunadamente lo estaba pensando en un lenguaje como Java, que no hay multiherencia, entonces lo resolví así. Es un problema de grafos, pero sin usar grafos. Simplemente se resuelve con dos punteros, uno doble y uno a un paso. Si se encuentran, hay ciclo. ¿Me explico? Bueno, No, pero estoy fundido. Así. ¿Ah? No, pero estoy fundido. Ok. Así. Puede que sea yo que. Después Yo lo he lo... empezado, ¿no? O sea, ¿Ah? poner dos punteros a correr. Sí, dos punteros a correr. ¿Y en qué momento se para? ¿La condición de parada es? Bueno, cuando se alcance nulo, entonces no hay ciclo. Claro, pero ¿De acuerdo? si ambos se pisan. O cuando los cruces, el puntero más doble alcance al que va. El puntero que va al doble alcance al simple. Claro. Entonces en ese momento hay un ciclo. Listo. No es muy eficiente, entre comillas. Entre comillas. Es muy eficiente porque se programa en una hora. Mientras que buscar las cosas, a quemar el algoritmo de Tarzan, para eso es matar una mosca con un cañón, pues, ¿no? El desempeño del recorrido en profundidad es dependiendo de cómo se coloque la parada, ¿no? Pero lo peor está dominado por la suma de los nodos y los arcos. ¿Okay? Atención con esto, ¿no? Puede consumir OV en pila, ¿no? Y si se corre por arcos, también podría consumir más, ¿no? Ojo con eso. Bueno, aquí está la prueba de conectividad, ¿no? Esta prueba de conectividad esto lo pueden ignorar, ¿no? Solamente le puedo decir que no es válida para grafos dirigidos. Si el grafo tiene menos arcos que la cantidad de nodos menos 1, el grafo con certitud es inconexo. Ok, entonces no necesito ponerme a calcular, ¿no? Vale la pena esa verificación, ¿no? Si no, entonces agarro un recorrido en profundidad y si la cantidad de nodos que él recorre es igual al número de nodos del grafo, entonces el grafo está conexo. Si no, entonces está inconexo. Así de simple. ¿Ok? La prueba de aciclicidad, ¿no? Esto también lo podemos ignorar, pero de todos modos solamente vale para grafos, no para digrafos, ¿no? Si el número de arcos es mayor o igual que el número de nodos, con seguridad hay ciclo. ¿Ok? Pero eso es solo garantizando que no hay arcos repetidos, ¿no? Eso es correcto. Estamos en un grafo, no en un multigrafo. ¿Ok? Si no, entonces hago un recorrido en profundidad. ¿De acuerdo? Y ese recorrido en profundidad, pues todo lo que tendría que verificar es que si yo encuentro un nodo que está pintado, hay ciclo. Ya está. Eso es todo. Basta con... Y es la misma estructura, pero más simple, ¿no? Cuando encuentre algo que está pintado, ya puedo responder true. False. No es así. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Cuando vimos por primera vez el algoritmo de recorrido en profundidad, se dibujó un árbol sin ramas. Se podría correr con la suerte de que a pesar de que había muchos ciclos en ese árbol, yo nunca viera que hay me encontraba con nodos pintados, así que yo siempre fuese descubriendo nodos nuevos hasta que finalicé el recorrido y nunca me conseguí con nodos pintados, aún cuando había muchos ciclos. Sí, claro, eso sucedió. No, Eso fue lo que hicimos, de hecho.
Pero tarde o temprano vas a dar la vuelta. No, porque ya recorriste todos los nodos necesarios. No. A Lo que ver. pasa es que, fíjate, Habría que ver la Bueno. algoritmo, sí. o sea, el dibujo es el recorrido de los nodos que se visitan y las ramas que se llamaron en la recursión, este árbol, ¿no? Pero acá, desde acá, regresemos al grafo, desde acá yo puedo ir a cualquiera de estos señores, ¿no? Sí, por eso. Se puede tener la mala suerte en ese caso de que yo nunca agarre un camino repetido. Es decir, nunca agarre un camino que me lleve uno repetido. Pero es que aquí sí va a llegar. ¿Por qué? Pero podemos Porque regresar al yo algoritmo. que yo ya recorrí todos los nodos, o sea, de parada de la regresión. O No le puedo poner esa condición así tan directa, ¿no? Pero ojo, si yo recorro todos los nodos y es un grafo, no necesariamente cíclico, ¿no? Sí, correcto. Ok. Pero, fíjense, a ver si el test está correcto. Él está asegurando que tiene más arcos que nodos. Ok, por tanto, si va a recursionar una última vez y va a caer sobre un nodo que está pintado. ¿Sí me explico? Vamos a poner este grafo. ¿Ok? Estos son los grafos que pueden causar problemas, o sea, de interpretativos. ¿Ok? Si no tiene ciclo, ya se sabe que no va, la condición de arco se detecta. ¿Ok? Pero aquí yo, si arranco desde aquí, me voy y listo, pero me queda visitar esto. ¿De acuerdo? Lástima que no tenga colores, ¿no? Cuando visite este, voy a mirar este arco y aquí voy a encontrar a este señor que ya está pintado. Pero por la definición que tiene del recorrido a profundidad no va a hacer eso, porque una vez que lea el último nodo, voy a ver que la cantidad de nodos recorridos es igual al nodo No, de por supuesto, ¿no? Pero fíjate, el algoritmo no está planteado como este, ¿no? Aquí sí tú me pudieras a mí imputar eso, porque estoy llamando literalmente al algoritmo que te mostré, pero aquí no estoy llamando a ese algoritmo. Okay, Estoy llamando a un isGraph Acyclic, okay. ¿no? Que sí está Que él debería mirar considerando todos los eso. arcos. ¿Perdón? Que él debería estar mirando que yo recorro todos los arcos. Es que este también puede recorrer todos los arcos. Por eso, este isGraph Acyclic. Sí. Porque Pero el otro también. No. La diferencia. Ah, Yo creo que el malentendido es que la diferencia al final del día es donde tú pones la condición de parada. Ok, o sea, este es otro algoritmo y la condición de parada está más abajo. Mira, vamos a modificarlo sobre esta. Ajá. Ok. O sea, disculpa, Leandro, si por ejemplo el if lo pones abajo del for, listo. el de- Sigue siendo un recorrido, nodos. claro, sigue siendo un recorrido en profundidad, al fin y al cabo. Pero es que de todas maneras, ¿no? O sea, el detalle es, bueno, no está pendiente con esto, pues. ¿De acuerdo? Pero fíjate una cosa, aquí tengo un grafo muy simple, ¿no? Si ya cualquier arco que yo coloque en este momento ya va a ser un ciclo. ¿Ok? Entonces ahí es inevitable, pues. O sea, el momento en que encuentre uno pintado, ya detecto el ciclo. ¿Sí? Ok. Bueno, este algoritmo sí es OB, estrictamente. ¿Se dan cuenta por qué, no? ¿Sí lo ven, no? Porque como mucho ¿no recorre. debería ser hoy? No. Bueno, también puedes decir que OB, pero Pero resulta que OE está acotado por OB en este caso, porque pasó esta condición que está acá. Ok. O sea, OB es Menor o igual. menor que el número de nodos. ¿Ok? Bueno, esta rutinita aquí es donde aquí es donde dije ya tengo que buscar otra cosa, ¿no? Para explicar, porque esto sale demasiado denso, ¿no? Este es un
una rutina real para buscar un camino en profundidad, ¿no? La rutinita está asumiendo que hay un nodo inicial que está metido en una variable que se llama path, ¿de acuerdo? El camino. Entonces, la idea es conseguir el nodo end, ¿de acuerdo? Y el nodo cur es el nodo actual que se está visitando en profundidad. Este find path también es un recorrido en profundidad, pero por supuesto modificado para la solución del problema, ¿no? Es sencillo, aunque tiene más líneas que el recorrido tradicional, ¿no? Si el nodo actual es el nodo que estoy buscando, listo, encontré el camino, path me lo lleva, inserto el arco desde donde vengo y retorno true. Y en path queda el camino. La llamada inicial, por supuesto, tiene que meter en path el nodo inicial. ¿Ok? Solamente el nodo, no el arco. Si el nodo está visitado, entonces me devuelvo. Ok, ya sé que por ahí se trató de buscar en una búsqueda, en una recursión previa, sin éxito. Ok, entonces no repito el trabajo, ¿no? Si no está visitado, entonces lo inserto al camino, ¿de acuerdo? Lo marco como visitado y ahora recorro todos sus arcos. ¿Ok? Que es este for. Yo creo que lo que voy a hacer es que los algoritmos los voy a escribir así, ¿no? En lugar de este for voy a poner esta terminología. Lo que sí es que es tedioso ponerse a pasar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo observo el arco actual de ese for, si está visitado, igual, ¿no? De nuevo, también funciona para grafos y digrafos. Ok, entonces por eso es mejor pintar el arco, ¿no? Si el arco está visitado, prosigue, avanzo al siguiente, ¿no? Si no, pinto el arco, veo cuál es el próximo nodo y recursiono en profundidad sobre ese próximo nodo. ¿Ok? Si ese nodo find path me retorna true, es porque en algún momento se consiguió a end, y en path está el camino desde el inicio a end. ¿De acuerdo? Si yo recorro todo el nodo cur en profundidad sin haber encontrado a end, entonces yo sé que cur no es parte del camino y lo saco de path. ¿Ok? En sufijo. ¿Por qué el primer nodo tiene que estar en path? Porque es el inicio del camino. Porque empieza está por... guardando arcos. Claro, me suena una lista de arcos Ajá. parametrizada. O sea, si ponemos el primer nodo de esa lista, tendría un primer nodo que es el primer nodo del grafo y el resto serían arcos. Mira, lo que pasa es que la interfaz no la debemos ver así. La interfaz es path. Yo puedo insertar el nodo, exacto, ¿no? Pero también puedo insertar el arco sin problema. Entonces la interfaz se asegura de que si tú le mandas a insertar un arco, él lo pega con el nodo que tiene y coloca el otro nodo atado al arco. Pero pude haber puesto allí también por arco. Pero entonces, bueno, un detallito. La rutinita no me funcionaría siempre con multigrafos. Los multigrafos son muy poco usados, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la OSU, que yo puse ese problema en el curso de pregrado,
Pero no solo puse ese programa en el curso de pregrado, sino que tengo un hijo que está aplicando en eso, ¿no? Entonces en la OXU alguien puede decir, bueno, yo voy a meter ingeniería de sistemas 3 veces, como para ver si el algoritmo de los que programó esto no se da cuenta y maximiza los chances. Y podría ser una jugada interesante, ¿no? Si no están advertidos, se puede clavar por ahí, ¿no? Ok, sobre todo si toman en cuenta las materias con algún, o sea, las listas de carreras que ellos solicitan con algún peso, pues. Eso puede cuantificarle más, ¿no? Depende. Pero es posible, eso es todo. Pero podrías insertar también ahí un nodo sin problema, ¿no? Pero en la interfaz de PAT permite que insertes arcos. ¿Ok? Lo que sí no puedes hacer es comenzar un PAT por un arco. ¿Por qué no? Porque en el caso de un grafo estaría la ambigüedad cuál es el nodo de inicio. El source, ¿no? Cuando yo tengo un arco, tengo un inicio. Si es dirigido. No, si no es dirigido, no sabes. Pero si no es dirigido, no. Entonces por eso es preferible para los dos casos, grafo y digrafo, insertarle el nodo. Entonces una vez que uno empieza el nodo, pues bueno, al insertar un arco ya uno deduce cuál es el destino. Bueno, ¿quedó claro? El recorrido en amplitud, ¿no? Esto lo hice con Tabin, ¿no? Pero es que es muy probable equivocarse, ¿no? Bueno, aquí vamos a usar una cola de arcos, ¿no? Y un contador de nodos. Entonces, primera parte, vamos a seleccionar un nodo cualquiera, aunque bien pudiéramos empezar desde uno que nosotros decidamos por algún criterio específico, ¿no? Lo pintamos y lo visitamos. Y colocamos el contador de visitas en 1. ¿Okay? Vamos a meter en la cola todos los arcos que emanan desde P. ¿Okay? Eso es lo que hace esta sección, ¿no? Para todo arco con esta forma que pertenezca a P, entonces meto en la cola el arco. ¿Okay? Una cola de arcos, ¿no? Mientras la cola no esté vacía y no haya visto todos los nodos. ¿Ok? Entonces, yo saco de la cola el arco. Entonces, el arco lo llamo E y voy a asumir que tiene esta estructura, ¿no? ¿Ok? Aquí sí podría quitar esta flechita, ¿no? Pero bueno. Entonces, pinto el arco. ¿De acuerdo? Es importante pintar el arco para no volverlo a meter en la cola. Pues eso sí puede enredar, no, el algoritmo converge, pero lo va a hacer un poco más lento, ¿no? Si los dos nodos están pintados, entonces lo ignoro, ¿no? Si no, entonces yo digo P va a ser el nodo que no está visitado de E. ¿Ok? Lo visito, lo pinto, ¿de acuerdo? Y incremento el contador, ¿no? Eso implica también pintar el arco, ¿no? Y ahora, para todo arco que E' que emana de P, entonces, si el arco y W están pintados, lo ignoro. Si no, lo meto en la cola. Ese es el recorrido en profundidad. Sobre este ejemplo, arrancando desde E, ¿no? Lo interesante, ¿no?, es que, fíjense, ¿no?, el primer nodo, vamos a retroceder, ¿no?, tiene esta primera fase, ¿no? Selecciono P y voy a meter todos los arcos en la cola, ¿no? Entonces selecciono P, que va a ser este señor, y meto todos estos arcos. ¿Okay? Sin embargo, no están visitados los nodos. ¿Okay? Vamos a suponer, aquí es importante poner el orden, ¿no? 2, es muy difícil así, ¿no?
5 y 6, ¿no? Es muy importante poner el orden para saber cuál sacar primero, ¿no? Pero ahorita no es tan... Entonces, el primero que vamos a sacar va a ser este. Sacamos de la cola. Entonces lo pinto. Están estos señores en la cola. Pinto a este señor y meto estos arcos en la cola. ¿Ok? Pero lo que es esencial que se den cuenta es que estos arcos, como están en cola, en una FIFO, no van a verse hasta que no se hayan visto todos estos que están acá. Entonces, uno puede pictorizar el recorrido en amplitud radialmente. Digamos, primero ve todos los nodos a distancia un arco. Luego ve los nodos desde el inicio que están a 2 arcos de distancia. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Creo que es muy importante entenderlo para uno como aceptar contundentemente que un camino encontrado en amplitud es un camino el más corto posible en arcos. Sí. ¿Ok? Mientras que el recorrido en profundidad puede desviarse, puede irse profundo y después es que llega a una parte deseada, ¿no? ¿Ok? Y eso ya como que establece el criterio para usarlo, ¿no? O uno de los criterios, cuándo profundidad, cuándo amplitud. ¿Ok? Entonces, bueno, se entiende, ¿no? No vale la pena que desarrolle más esto, ¿verdad? La instrumentación es mucho más compleja, ¿no? Pero sí, volvamos. La instrumentación es mucho más compleja, se la voy a dejar a ustedes, ¿no? A que la revisen, bueno, la podemos comentar, ¿no? Esta es la parte inicial, de que mete todos, la cola se llama Q, ¿no? Fíjate que yo piqué pedazos esta es la parte que mete todos los arcos en la cola, ¿no? Esta es la parte donde inicio el contador y marco la bandera de visita, pinto el nodo. Y ahora sí, este es el while, ¿no? Este es el para todo, perdón, no para todo, no, este es el while que existe así en la estructura, ¿no? Entonces saco de la cola el nodo más antiguo, ¿no? El arco más antiguo, ¿no? Lo pinto. Y aquí lo que voy a hacer, esta sí es una parte que es mucho más larga que en el algoritmo de la lámina anterior, ¿no? Aquí estoy viendo los dos nodos y estoy viendo si están ambos pintados, ¿no? Si están ambos pintados, entonces ignoro ese continuo, ¿no? Aquí es la parte donde estoy seleccionando el nodo que no está visitado. ¿Ok? Aquí lo pinto, aquí incremento el contador de nodo. Y esta es la parte donde hago el para todo arco E' que pertenezca a visit node, que creo que en la lámina anterior se llamaba, no recuerdo, se llamaba W. ¿Ok? Y entonces meto esos arcos. O sea, no es tan difícil, ¿no? Aquí sí es importante y también es una buena evidencia, ¿no? Los árboles de recorrido, ¿no? Los árboles de recorrido son más árboles, ¿no? Son más naturales, ¿no? Son más abiertos. Y la altura. La distancia máxima entre dos. ¿Ah? La distancia máxima entre dos, ¿no? Exacto. Entonces, eso también es un conocimiento que a veces es interesante tener, sobre todo cuando programas juegos, ¿no?
Sí, en los juegos se puede jugar con mucha trampita, entre comillas, ¿no? O sea, se tiene conocimiento que en una situación del juego, de la vida real, no se tendría como se tiene en un juego. Entonces, tener la máxima profundidad, pues, da lo que llaman el diámetro, pues, ¿no? Y eso puede ser importante conocerlo. Y ya tú dijiste otra aplicación del recorrido en arcos. El diámetro en arcos. ¿Ah? Esos dos gráficos son del mismo grafo. Del mismo grafo, sí. Pero parten desde diferentes nodos. Y del mismo grafo que está dibujado. Esta es una rutina que es una tarea que traigo ad hoc, ¿no? Pues una rutina costosa en memoria. Es un fine path en amplitud. Ok, pero ¿por qué es costosa en memoria? ¿Por qué es costosa en memoria? Porque, fíjate, si yo arranco desde n, siempre voy a tener estas ramas como caminos distintos. Ok, este sería un caso afortunado, ¿no? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caminos en la cola. Tengo que tener los caminos de suerte tal, el tengo no es tan fuerte, ¿no? Tengo los caminos de suerte tal que cuando encuentre el destino, entonces ya tengo el camino listo, construido. Entonces, cuando estoy aquí sobre E, yo replico otra vez los caminos. O sea, aquí tengo 7 si la cuenta, ¿no? 8, 9, 10. ¿Ok? Caminos parciales. Y estoy aquí, vamos a suponer que estoy buscando hacer, entonces tengo 11, 12 y en el último, que sería un caso desafortunado, pero según este árbol no sería tanto, ¿no? Encontraría el nodo C. Y entonces, en la cola estaría este camino, desde donde se comenzó hasta el origen, hasta el destino, perdón, ¿no? Por eso, esta cola guarda es caminos, path. Ok. Entonces, la primera fase, el patrón, insisto, podemos jugar, me puedo jugar esa afirmación, ¿no? Los recorridos son patrones para diseñar algoritmos sobre grafos. ¿Ok? Y aquí se cumple muy bien, ¿no? Yo quiero buscar el camino más corto en arcos. Entonces puedo jugar con esta, ¿no? Esta es la parte donde meto todos los arcos del nodo origen, ¿no? Pero en lugar de meter todos los arcos, meto todos los caminos que empiezan desde el nodo origen, ¿no? Ok, entonces voy a insert queue, un queue. Él es una rutinita que toma la cola de caminos y mete el nodo en el camino. ¿Ok? Pero estoy metiendo el nodo source, que es el origen de la búsqueda, tantas veces como arcos tenga, porque voy a tener tantos caminos que van a partir como arcos tenga. Ok, marco el nodo como visitado mientras la cola no esté vacía. Bueno, saco el camino de la cola. Fíjense lo que voy a hacer, ¿no? Saco el camino de la cola y obtengo el último arco. Ok, este arco lo llamo aquí arc. Pinto el arco, ¿no? Obtengo el último nodo. Y es una ventaja de la interfaz path, ¿no? Que ella me va a decir sin duda cuál es el último nodo, o sea, el
nodo que está acá, ¿no? Lo llamo TGT. ¿No? Si el nodo está visitado, entonces ya sé que por ahí no llego a ninguna parte, entonces borro el camino y continúo. Y ahí sí voy descartando un camino. ¿Ok? Si el nodo es el que estoy buscando, entonces fíjense lo que hago, ¿no? Este parámetro es el resultado, donde voy a dar el resultado. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un swap del camino que saqué de la cola, que está aquí en path.ptr. Voy a hacer un swap con el parámetro que quiero devolver. Entonces ya el camino completo queda en path. Vacío la cola y con ella todos los caminos que están ahí colados. Y me despido. ¿Ok? Si no, entonces, bueno, marco, visito el nodo y encolo aquí esta instrucción. Fíjate que la puse en comentario porque es el for que recorre todos los arcos que salen de TGT y meto en los caminos ese arco, ¿no? Pero repito, ¿no? Son otros caminos los que estoy metiendo. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso, no? A ver, cuando yo vi a N por primera vez, todos estos arcos son caminos, los puedes interpretar, ¿no? Solo que el camino tiene un solo nodo, no tiene ni arcos ni nodo. Saco un nodo de la cola, entonces voy a meter este señor en el camino, ¿ok? Y lo encolo. Saco el siguiente, lo encolo. Cuando llego aquí a E, todos estos ya están en el camino, ¿no? Llego a E, bueno, si fuese en este orden, ¿no? Como está encolado, entonces si lo hice tal, esto como no tiene más conexión, claro que no tiene sentido aquí hablar, pues esto es un árbol, un grafo, un árbol de recorrido, ¿no? No tiene sentido porque este árbol está caracterizando que ese vio primero que todos estos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Pero si me fuese por K, entonces el árbol tendría ramas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando yo procedo recursivamente a encolar estos caminos de H, G, M están también en la cola. ¿Ok? Lo que sí es importante saber es que yo no voy a ver este camino hasta que no haya visto todos estos. ¿Ok? Y es importante saberlo para no alarmarse tanto por lo costoso en memoria que puede ser el algoritmo. ¿Se entiende el algoritmo? Sí. Bueno, la tarea, vamos a ponerle las comillas acá, pero creo que es un buen ejercicio para que entrenen esa interfaz, es que hagan el algoritmo de encontrar el camino más corto en arco en dos fases. Una primera fase que lo pinta, ¿ok? O sea, pinta radialmente todo el grafo hasta que encuentra aquí el nodo que está buscando, ¿no? Asumiendo que arranco desde acá. ¿Ok? Entonces, como está pintado, si se tiene cuidado, que es lo que hay que asegurarse, es de que no ocurra esto. ¿Ok? De que no hayan ciclos en esa primera pasada. ¿Me explico? Porque si hay ciclos, entonces tiene que arreglárselas de otra forma, que es la que yo le estoy sugiriendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Usted construya, pinte todos los arcos y nodos que usted ve hasta que encuentre el destino. ¿Ok? Y luego se detiene cuando encuentre el destino. Hay un cúmulo de arcos que quedan sin pintar. Entonces, haga una segunda iteración en profundidad, filtrando
por ese color que usted hizo en la primera, que puso en la primera pasada, hasta encontrar el nodo. ¿Ok? A ver si entiendo. Tal cual como está, el problema es que se están guardando muchos de los caminos posibles. Aquí la idea es pintar primero, sin guardar los recorridos, los caminos, y después entonces recorriendo solo lo que he pintado Sí. en profundidad, que Es que directo, ahí es en profundidad. ahí tengo el camino. Ahí es en profundidad, pero solo filtrando los caminos, si no, sí se le engarrata la cosa. Claro, porque ahí hay arcos que no están pintados entre distintos nodos Exactamente. que no debería recorrer. Exacto. Bueno, nos llegó la hora, pero terminamos con esta transparencia. Y solamente esta parte, pues, ¿no? O esta, mejor. Esta creo que es más al estilo nuestro, ¿no? ¿Pintar o no pintar? Pintar o no pintar es lo mismo que decir, o uso tablas o pinto. ¿Ok? Entonces, si usted pinta, usted tiene que asegurarse de que antes de hacer el procesamiento todo esté blanco, exacto, o negro, físicamente blanco. ¿No? Usted tiene que asegurarse de eso, ¿no? Y eso es OB más OE. Es decir, que siempre puede pagar eso. ¿Ok? Eso es lo que, esa es la parte indeseable, la parte que duele de esa técnica, ¿no? La parte buena es que los algoritmos son más sencillos de interpretar. Uno simplemente ve ahí si está pintado o no, algo ariana, pues, ¿no? Si pasó o no pasó por allá, ¿no? Y eso lo ve en O1. Uno paga OB más OE, ¿no? Por inicializar el arco, que quede blanco o negro, o sea, sin colores, ¿no? Pero después, ya la determinación de visita se resuelve en O1, y eso es muy valioso, ¿no? Una cosa que no está colocada acá es que eso favorece más la genericidad en detrimento del espacio. ¿Ok? Por otro lado, ojo con el costo en el espacio, ¿no? Usted tiene que pagar el espacio para el color, para los nodos y para los arcos. Fijo, ya lo tiene que pagar antes del algoritmo. ¿Ok? Si usa tablas, entonces usted no paga este costo de inicialización que puede parecer horrible, ¿no? El espacio que usted consume es proporcional a la cantidad de nodos y arcos que usted haya visitado, ¿no? Pero ojo, ¿no? En la visita, cada visita, o sea, para determinar la visita, usted tiene que consultar la tabla y ahí tiene que pagar. Ahí es donde está el precio. ¿Qué es las tablas? Es donde yo voy guardando los nodos o arcos que ya voy visitando. Exacto. Ok. Exacto. Claro, que vamos a hacer un recorrido en profundidad. Si yo llego y doy una vuelta para verificar que este nodo no ha sido visitado, tengo que revisar en la tabla todos los nodos que yo tengo. Exactamente. Pero puede ser, o sea, hay situaciones donde no tienes más remedio, ¿no? Okay. Si a ti te pide, mira, aquí está el grafo, ¿no? Bueno, no es que no tengas más remedio, ¿no? Pero si te dicen, mira, toma el grafo, te dan tu futuro trabajo, tu futura compañía, lo que sea, doctorado, aquí está la biblioteca, aquí está el caso, tú no puedes modificar el grafo. O sea, no vas a programar tu cosa, sino que tienes que usar su código. Bueno, entonces, pero tiene que sobre ese desenvolverse en esa maraña, tiene que usar tabla, pues no tiene otra, porque el grafo no le va a permitir hacer eso, ¿no? Pero por otro lado, usted podría pensar, bueno, ya va, pero si yo le saco una copia y sobre esa copia, que es la parte que está aquí, ¿copiar o no copiar? A ver, si
Si yo le saco una copia a ese, yo lo resuelvo a mi manera, y ahí sí yo decido si pinto o no pinto, tabla o no tabla, etc. ¿no? Pero fíjese que si le saco la copia, una vez que lo copio, ahí ya inicio de una vez. O sea que si toca copiar, quizá ahí sí sea mejor pintar. ¿Ok? Bueno, esas son cositas que en la biblioteca, de todas maneras el trabajo no va a pedir mucho de la biblioteca, no se preocupen por eso, pero el que la haya, el que si alguna vez la piensan usar, no se les va a presentar ese dilema, o pocas veces, pues. ¿Okay? En la biblioteca se usan pintados, pues. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.